Bien, buenos días a todos. Vamos a resolver un problema para determinar las dimensiones generales de un par de engranes, módulo 4, de 19 dientes el piñón y 52 dientes el engrane. Lo que nos interesa conocer es el diámetro de paso, diámetro de base, diámetro exterior, diámetro de raíz de cada uno de los engranes, y adicionalmente vamos a calcular la relación de contacto transversal, es decir, el número de parejas de dientes de engranes en contacto al mismo tiempo en promedio. Y dentro de ese cálculo vamos a pasar por la estimación o el cálculo del paso circular y de la longitud de la línea de acción del contacto permitido entre los engranes. Entonces vamos a dar inicio al problema considerando que los dientes son de altura total. Es un sistema estándar con altura total, 20 grados de ángulo de presión y módulo 4. Para iniciar con los cálculos voy a determinar primeramente el diámetro de paso. El diámetro de paso es la variable o una de las variables que más se utilizan en los cálculos. Está referida a los cálculos de esfuerzo, a los cálculos de las velocidades, o sea, a los cálculos cinemáticos, y también a los cálculos de la geometría. El diámetro de paso es un concepto, no se puede medir, es un punto que está situado, o una circunferencia que está situada entre la circunferencia exterior del engrane y la circunferencia de fondo del engrane, aproximadamente arriba de la mitad, ligeramente arriba de la mitad de la separación de estas dos circunferencias. Pero insisto, es un concepto, no se puede medir, es un intangible, pero es muy importante en todos los cálculos. Entonces voy a empezar calculando el diámetro de paso partiendo de la definición de módulo. Bueno, hay que recordar que el módulo es la razón que existe entre el diámetro de paso y el número de dientes en un engrane, ¿verdad? De manera que sus unidades serían, digamos, milímetros por diente. Pero estos milímetros son milímetros de diámetro de paso, no es una unidad de milímetros de longitud simplemente dimensional, sino se refiere a milímetros del diámetro de paso por cada diente. Usualmente no se usa esa unidad, sino simplemente se expresa el diámetro en milímetros. Igualmente, el paso diametral, que es el número de dientes por pulgada de diámetro de paso, también se expresa solamente como un número, no se expresa como dientes por pulgada de diámetro de paso, sino simplemente el paso diametral tiene un número, paso diametral 8, paso diametral 10, etc. Igual el módulo, se dice simplemente módulo 5, módulo 3, módulo 2,5, según corresponda. Bueno, si despejo de ahí el diámetro de paso, tendría que valer simplemente el módulo por el número de dientes. Voy a referirme primeramente al piñón, al que tiene 19 dientes, y puedo utilizar para diferenciar el piñón del engrane los subíndices 1 y 2 o las letras P y G, de manera que el diámetro del piñón puede ser, si utilizamos la norma, de subíndice P, que sería el módulo por el número de dientes del piñón. Igualmente podría haber utilizado D subíndice 1, N subíndice 1. El 1 se refiere al piñón, el 1 o la P, y el 2 o la G se refieren al engrane. Pero voy a llevarme ahorita la nomenclatura que utiliza la norma ACMA, que es la P y la G. Bueno, entonces el diámetro del piñón en esas condiciones valdría el módulo, que vale 4 milímetros, por el número de dientes, que son 19. Entonces esto me da 76 milímetros de diámetro de paso. Conocido el diámetro de paso, puedo fácilmente calcular, por ejemplo, el diámetro de base. El diámetro de base para el piñón
va a valer el diámetro de paso del piñón multiplicado por el coseno del ángulo de presión. Entonces, el diámetro de base del piñón va a valer 76 por el coseno de 20. Y esa operación nos da lo siguiente: 71.41 milímetros. Bien, otra cosa que puedo determinar también relativamente fácil es el diámetro exterior. El diámetro exterior del piñón va a ser el diámetro de paso del piñón más 2 veces el adendo. Bien, entonces me faltaría conocer cuánto vale el adendo. Y el adendo para los sistemas estandarizados de dientes puede tener fundamentalmente dos valores. Vale una vez el módulo cuando el sistema es de dientes de altura total, o 0.8 veces el módulo cuando el sistema es de dientes escotado o cortos. Entonces, como el problema nos dice que son de altura total, quiere decir que el adendo es igual al módulo para nuestro caso. Entonces, para el caso, el adendo vale el módulo y el diámetro exterior del piñón va a valer el diámetro de paso, que son los 76 milímetros, más 2 veces el adendo, es decir, 2 por 4. Esto nos daría 84 milímetros. Bien. Finalmente, con relación a los diámetros, me faltaría nada más el diámetro de raíz del piñón. Y ese diámetro de raíz va a ser el diámetro de paso menos 2 veces el dedendo. Y el dedendo, nuevamente, tiene diferentes valores dependiendo si los dientes son escotados o no escotados. Para nuestro caso, para los dientes de altura total, el dedendo vale 1.25 veces el módulo, que para el caso sería 1.25 por 4. Esto nos daría 5 milímetros. ¿Sí? Y con ello, el diámetro de raíz del piñón va a valer el diámetro de paso 76 milímetros menos 2 por 5. Entonces el diámetro de raíz del piñón valdría 66 milímetros. De manera análoga puedo determinar los diámetros para el engrane. Lo voy a hacer aquí a un ladito de las fórmulas que ya llevo para el piñón. Entonces voy a utilizar otro color para que tenga un poquito más claridad. Entonces, el diámetro del engrane va a ser el módulo por el número de dientes del engrane. Entonces, el diámetro del engrane sería el módulo, que es 4, por el número de dientes del engrane, que son 52. Entonces, esto me da 208 milímetros. De ahí mismo, el diámetro de base del engrane valdría esos 208 por el coseno del ángulo de presión. Y esa operación nos da
195.45 milímetros. El diámetro exterior sería el diámetro de paso, el diámetro exterior del engrane sería el diámetro de paso, que ya lo sacamos aquí, 208, más 2 veces el adendo. El adendo vale 4 porque tiene el valor del módulo, y entonces el diámetro exterior del engrane que sería 208 más 8, 216 milímetros. Y finalmente el diámetro de raíz del engrane va a valer el diámetro de paso, 208, menos 2 veces el dedendo, pero el dedendo vale 5 milímetros. Entonces el diámetro de raíz del engrane va a valer 208 menos 10, 198 milímetros. Entonces ya tengo determinadas todos los diámetros necesarios. Me faltaría nada más calcular ahora la relación de contacto transversal. Algunos de estos datos los voy a requerir para la relación de contacto transversal. Por esa razón los voy a apuntar de este lado, ¿verdad? Entonces sería el diámetro del piñón, 76 milímetros. El diámetro exterior del piñón, 84 milímetros. El diámetro de base del piñón, 71.41 milímetros. Y las distancias equivalentes en el diámetro del engrane, los diámetros que corresponden al engrane. Entonces, el diámetro de paso del engrane, vale 208 milímetros. El diámetro de base del engrane, 195.45. Y el diámetro exterior del engrane vale 216 milímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, con eso apuntado, ya puedo pasar al siguiente cálculo. ¿Sí? Lo siguiente sería que calcule la relación de contacto transversal. La relación de contacto transversal vale la longitud de la línea de acción sobre el paso base. ¿Sí? La longitud de la línea de acción y el paso base pueden definirse también en términos del piñón o del engrane, ¿verdad? El paso base va a valer el perímetro de la circunferencia base sobre el número de dientes, es decir, valdría pi por el diámetro de base sobre el número de dientes. Si hablo del piñón, sería el diámetro de base 1, estoy usando la letra P del piñón y el número de dientes del piñón. Pero esto sería lo mismo que pi por el diámetro de base del engrane dividido entre el número de dientes del engrane. Esta es la letra G. ¿Sí?
sería la letra G. Y si lo expreso en términos del radio, sería 2pi RB sobre N. Sería, si fuera el piñón, sería radio de vaso del piñón, número de dientes del piñón. Y si fuera el engrane, radio de vaso del engrane, número de dientes del engrane. Bien, entonces puedo calcular tanto Z como el paso base. Como tengo ya ahorita el paso base ahí, lo voy a calcular. El paso base sería pi por el diámetro base, digamos, del piñón, 71.41, entre el número de dientes del piñón, que son 19. Entonces, con ello, el paso base, si hacemos ese cálculo, nos da lo siguiente. $11.80 milímetros. Lo siguiente sería que calcule la longitud de la línea de acción, o sea, dz. Y z se calcula de la siguiente manera. El radio exterior del engrane al cuadrado menos el radio de base del engrane al cuadrado, raíz cuadrada, más el radio exterior del piñón al cuadrado menos el radio de base del piñón al cuadrado, raíz cuadrada, más c por el seno de phi, donde c es la distancia entre centros. Entonces veo aquí que necesito los radios exteriores y los radios de base. Ahorita he calculado los diámetros exteriores y los diámetros de base. Entonces tendría que sacar la mitad para poder ejecutar esa operación. Y tendría que calcular también C. C la puedo calcular directamente de los diámetros o la puedo calcular de los radios, ¿verdad? Pero en general, digamos que C sería el radio de paso del piñón más el radio de paso del engrane, perdón, así nada más, o el diámetro de paso del piñón más el diámetro de paso del engrane dividido entre 2. Del cálculo previo yo ya tengo los diámetros de paso, por eso voy a usar la segunda versión de la fórmula. Entonces el diámetro de paso del piñón serían 76 más el diámetro de paso del engrane 208 y esto dividido entre 2. Ejecutando las operaciones se obtiene lo siguiente. $142 milímetros de distancia entre centros. Bien, entonces para aplicar estas operaciones de aquí requiero los radios exteriores y los radios de base. Entonces los voy a ir sacando. El radio exterior del piñón sería el diámetro exterior del piñón, que son 84 milímetros entre 2. Son 42 milímetros. El radio de base del piñón sería 71.41 entre 2. O sea, 35.705 milímetros. El radio exterior del engrane sería el diámetro exterior del engrane, 216
dividido entre 2. Esto nos daría 108 milímetros. Y el radio de base del engrane valdría 195.45, que es el diámetro exterior, dividido entre 2. $97.725 milímetros. Bien, con eso puedo ya calcular el valor de Z. Entonces Z valdría radio exterior del engrane 108 al cuadrado menos el radio de base del engrane 97.725 al cuadrado raíz cuadrada. Los voy a ir poniendo aquí. Voy a ir sacando los términos de manera independiente. Y luego para el piñón sería el radio exterior del piñón 42 al cuadrado menos el radio de base del piñón 35.705 al cuadrado raíz. Y C por el seno de phi sería 142 por el seno de 20 grados. Entonces esto sería este más este menos este. Sería la longitud de la línea de acción. Entonces MP valdría Z entre PB. Z son 19.519 milímetros. Y el paso base es pi por el diámetro base entre el número de dientes 11.80. $1.654 y es el último resultado que estaba buscando. Quiere decir que en promedio en el tiempo hay 1.65 parejas de dientes en contacto. La mayor parte del tiempo va a haber dos parejas, el 65% del tiempo, y una pareja, el 35% del tiempo restante. Bueno, pues con esto te daríamos por concluido el cálculo de las dimensiones de dos engranes de dientes rectos, módulo 4 y ángulo de presión 20 grados con altura total.